Hola, bienvenidos a esta presentación elaborado para la Universidad Nacional de Luján. Materia estabilidad. Nos proponemos desarrollar un ejemplo de aplicación para sistema de fuerzas concurrentes en dos dimensiones. El enunciado del problema dice que una esfera de masa m igual a 50 kilogramos se encuentra en reposo sobre la superficie horizontal. La fuerza F, como vemos aquí en el diagrama, tira de la esfera hacia la derecha, mientras que la cadena ejerce una fuerza en sentido contrario. Considere que la aceleración debida a la gravedad es g igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. El enunciado nos pide cuál es la fuerza normal ejercida sobre la esfera por la superficie. Bien, aquí vemos el esquema en dos dimensiones del ejercicio. La solución de este ejercicio vamos a valernos de la estrategia que está dividida en 4 etapas. La primera de esas etapas se denomina identificar y vamos a describir el fenómeno físico e identificar la incógnita. Muy bien, como primer paso vamos a tener en cuenta que el peso estará aplicado en el baricentro de la esfera y que podemos obtener esta fuerza al multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Luego vamos a tener en cuenta que esta esfera, como decía el enunciado, se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, tiene que estar vinculada en el espacio para no tener desplazamiento, ¿sí? Por lo tanto, esta esfera está sometida a una fuerza normal, que es una fuerza de contacto. La fuerza F, como decía el enunciado, está tirando hacia la derecha, mientras que la cadena está tirando hacia la izquierda. Es decir, estas dos fuerzas estarán interactuando sobre la esfera para que exista un equilibrio en la dirección horizontal. Por supuesto, estamos resolviendo un ejercicio que está modelado como un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, que las rectas de acción de cada una de estas fuerzas tendrán que pasar por un mismo punto. Bien, y también para entender el fenómeno hemos colocado que antes de aplicar la fuerza F, la esfera se encuentra en equilibrio con la fuerza normal ejercida por el suelo. Al aplicar la fuerza F, la cadena experimentará una tensión cuya componente vertical se adicionará a la fuerza normal. Es decir, que si no existiese la fuerza F, seguramente todo el peso de la esfera estaría en equilibrio con la fuerza de contacto normal. Pero al estar aplicando esta fuerza F, la tensión de la cadena hace que esta esfera experimente una fuerza hacia arriba, que sería la componente de esta tensión, y esto hará que la fuerza normal disminuya. Ya tuvimos en cuenta todo el fenómeno físico y
pudimos identificar la incógnita, pasamos a la segunda etapa de esta estrategia, que es el planteo. Para el planteo vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que no es otra cosa que extraer este cuerpo, que es la esfera, que podemos considerarla como una partícula, ya que estamos hablando de fuerzas concurrentes, y sobre este cuerpo vamos a aplicar todas las fuerzas externas. Será la fuerza ejercida por la gravedad, que la llamamos peso, la fuerza normal, que es la fuerza de contacto del suelo, la fuerza de la tensión de la cadena y la fuerza horizontal F aplicada sobre la esfera. También tenemos que tener en cuenta los ejes que vamos a considerar, ya que al hacer la sumatoria de fuerzas, el sentido de cada una de las fuerzas podrá ser considerada positiva o negativa en función de las direcciones y sentidos que tomemos como convención. Una vez que pudimos realizar este diagrama de cuerpo libre, vamos a poder plantear las ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. En este caso vemos que la fuerza F tiene dirección horizontal y sentido hacia la derecha, por lo tanto será positivo según nuestra convención, y la componente de la tensión en la dirección horizontal en este caso será negativo porque es contrario al sentido que hemos determinado como positivo. Lo mismo hacemos con la sumatoria de fuerzas en Y. La fuerza normal tiene el sentido de las Y positivas y el peso tiene el sentido de las Y negativas, como vemos aquí. Y aquí vemos que la componente vertical de la tensión tiene sentido positivo, por lo tanto estará sumándose a la fuerza normal. En la tercera etapa vamos a realizar los cálculos. Una vez que hemos planteado las ecuaciones, solamente colocamos los valores que ya tenemos identificados. En este caso reemplazamos la fuerza por el valor conocido y podemos despejar la tensión de la cadena. Lo mismo hacemos ahora colocando el valor del peso y el valor de la tensión sobre la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y, y podemos despejar ahora la fuerza normal, que vemos que es inferior al peso. Ahora vamos a evaluar el resultado que hemos obtenido. Bueno, como ya habíamos realizado la descripción del fenómeno físico, es lógico que la fuerza normal que está ejerciendo la superficie sobre la esfera sea menor al peso de la esfera. Eso tiene sentido. También definimos, cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, el sentido de la fuerza normal, y como el resultado nos ha dado con signo positivo, quiere decir que en el planteo de la ecuación el sentido que tuvimos por hipótesis ha sido correcto. Y por último, estamos calculando una fuerza, por lo tanto la unidad de fuerza es Newton y podemos decir que hemos procedido en forma correcta. Ahora, también podríamos hacer este planteo en forma gráfica utilizando un polígono de fuerzas. Como ya conocemos el peso porque es dato,
podríamos, mediante una escala, trazar un segmento que, digamos, represente la fuerza del peso desde el punto de aplicación hasta el final, planteando este vector con una magnitud igual al peso. También conocemos la fuerza horizontal que está ejerciéndose sobre la esfera. Y también es conocido la dirección de la fuerza ejercida por la cadena, ya que tiene la misma recta de acción de la cadena. Por lo tanto, podríamos trazarla, y entre la intersección de la dirección de la cadena y la dirección vertical de la fuerza normal, podríamos obtener el valor de la fuerza normal, como lo mostramos aquí. Bien, esto fue todo por este ejercicio y gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.